Buenas noches, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Aquí estamos todos los domingos, desde las 6 de la tarde en adelante, hora montaña. Eso van a ser las 7:40 y en breve estaremos ya comenzando. Y ya después de haber hecho la prueba, aquellos que me han seguido por el Facebook o por el YouTube, pues ya saben que tengo entonces las dos computadoras transmitiendo al mismo tiempo en una hora que está bastante ocupado el internet a esta hora, pero era necesario confirmar que lo que he estado haciendo y los experimentos que tuve que hacer para echar esto hacia adelante, pues me funcionen, y no solamente que hayan funcionado, sino que continúen funcionando. Esto es algo que va a continuar semanalmente, cada vez que salga al aire, hasta que pueda hacer una cosa, algo diferente, un modo de transmitir diferente. Así que, pero estoy tratando también con otros medios, ¿no? Para salir al aire durante la semana. Ahora que las cosas ameritan, ¿no? Ciertas explicaciones. Esto es, si vamos a mirarlo desde el punto de vista del fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Ese es mi campo, ¿no? Para eso me llamó el Señor. Y entonces me dedico en cierta manera todo el tiempo que pueda a indagar en las profecías y en los momentos proféticos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Así que es algo un poco único, ¿no? Porque a la verdad que trabajo como dicen en inglés, un freelancer, ¿no? Establezco mis propias horas y hago mis propios experimentos, y a veces trabajo mucho y a veces trabajo poco, y apenas me puedo pagar a mí mismo, menos voy a pagarle a alguien más para que esté conmigo aquí. Tendría que ser algo voluntario. Esa persona que estuviese conmigo también participando y trabajando en esto, pero sería una responsabilidad y creo que le estaría pidiendo demasiado, ¿no? Ya que yo puedo exigirme, ¿no? A mí mismo conforme a la gracia que Dios me da y a la fuerza que Él me da, ¿no? Pues trabajar de esta manera. Hoy alguien me decía, esta mañana me decía, usted está ahí bajo nieve, bajo lluvia, bajo aires fuertes, vientos, está ahí en todo momento. Y yo le decía, es en realidad lo que he sentido hacer. Y una voz que clama en el desierto, a la verdad, el título conlleva una voz, quiere decir que pueden haber muchas voces, obviamente, ¿no? Pero el llamado entonces es para aquellos que estén dispuestos a quizás sacrificarse de esta manera y a hacer las cosas de una manera que no es convencional, pudiéramos decir, ¿no? Pero eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. No me quejo, le doy gracias a Dios. Él ha suplido las necesidades, las finanzas, y todo poco a poco se ha ido acumulando, ¿no? En su lugar, y Dios ha provisto. Así que de esta manera pues podemos seguir. Y mire, ha llegado el tiempo, a la verdad, en que todos los caminos conducen, ¿no? Hacia los 10 dedos de los pies de esa imagen que vio el rey Nabucodonosor hace tanto tiempo atrás. Y es que hemos llegado ya al final de estos días proféticos, donde comenzó todo en la cabeza de oro y terminaría en unos dedos de los pies mezclados con hierro y barro cocido. Y es precisamente donde está el tiempo profético en el que estamos hoy, conforme a la palabra de Dios. Y a ver si puedo utilizar el tiempo, ¿no? Tengo aquí a una audiencia no estática, ¿no?
No estoy solo en este sentido, les hablé de el profeta y lo voy a llamar el profeta, está aquí al frente mío a mi izquierda, ¿no? Y lo he utilizado en tiempos pasados, ¿no? Con diferentes nombres, ¿no? Conforme al personaje que iba a hablar. Y ahora lo necesitaba y simplemente le voy a llamar el profeta. Entonces lo demás es algo adicional, ¿no? Que tengo que algunos son regalos que me han hecho y otros es un recordatorio, especialmente lo del café, porque eso es esencial, ¿no? Y he puesto la hora, ahora mirando hacia las cámaras, ¿no? Y esa es la hora montaña aquí en el lugar donde yo estoy. La temperatura aquí en estos días cambia mucho, ¿no? Los aires fuertes todavía pueden ocurrir durante el mes de marzo, ¿no? Y como dice el dicho, ¿no? Cuando estaba en España decían hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. En otras palabras, que hasta aún en el mes de junio, ¿no? Puede hacer tiempo de invierno. Pero aquí estamos en el Southwest, ¿no? Y esto es hermoso en cuanto a la topografía de este desierto, y yo creo que Dios de alguna manera nos acomodó en este lugar, y Él dirá, Él tiene entonces el dominio, ¿no? Él tiene el poder y la autoridad para hacer como Él quiere, y nosotros sumamente agradecidos le servimos y queremos seguir sirviéndole a Él. De gracia hemos recibido, dice la palabra, o de gracia impartimos hacia adelante por estos medios que no eran conocidos años atrás, pero ya el Señor los ha puesto a nuestra disposición. O sea, aquí está el YouTube a mi izquierda y el Facebook a mi derecha, ¿no? Y confiando que el ancho de banda, ¿no? Y el Internet se sostenga, ¿no? Y se mantenga y no pierda a ninguno de los dos. Pero en fin, tengo que seguir hacia adelante. De alguna manera el mensaje necesita seguir, especialmente cuando, y creo que llegará el momento en que la audiencia va a aumentar y la audiencia va a preguntar y va a querer indagar, porque prácticamente lo que está viendo a su alrededor esa persona o esas personas le van a llamar sumamente la atención si son personas temerosas de Dios y que creen la palabra de Dios, pero no como algo religioso nada más, no como algo transmitido por sus familiares, ¿no? Sino que es algo que se va a convertir o se está convirtiendo en algo personal, y de ahí la fórmula especial que Dios nos dejó, ¿no? La forma, el ABC del nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. O sea que ese arrepentimiento tiene que ser genuino. Nadie puede venir a Dios si el mismo Espíritu de Dios no te inquieta para que busques a Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y entonces ya no se convierte, ¿no?, en algo religioso, ya no se convierte en un programa social donde mucha gente ciertamente están necesitados y reciben todo lo que se les pueda dar y ayudar, pero si les preguntas a fondo si están dispuestos a dejarlo todo por seguirlo a Él, cuando digo a Él me refiero al que nos llamó a la vida eterna. Entonces, en ese sentido hay que pagar un precio, ¿no? La salvación es gratis, gratuitamente se nos ha ofrecido esta salvación tan grande, que lo que implica es que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Pero hay una serie de acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos, que han ocurrido en el pasado de Dios, en la historia bíblica, en los últimos 6,000 años, ¿no? Y lo que falta aún por acontecer, que es lo más importante para ti, para mí, para nosotros, para los que están interesados en el fascinante mundo de las profecías,
y la palabra de Dios. Así que desde este desierto, una voz que clama en este lugar puede llegar a tu hogar, a tu casa, a tu celular, a tu tableta, a tu computadora, a tu ordenador, y ahí dale lugar a lo que el Espíritu Santo quiere comunicarte en estos tiempos, para que tú mismo, como le ocurrió a la mujer samaritana cuando ella tuvo el encuentro con Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios, en aquel pozo, el pozo, famoso pozo de Jacob, ¿no? Y ella se emocionó tanto con lo que Jesús le dijo, que ella se convirtió ahí mismo. Me pareces que eres profeta, ¿no? Y entonces ella creyó. Y ese gozo que ella tenía, la mujer samaritana, fue a su villa, a su ciudad, a su lugar. Y ahí entre los familiares y entre los amigos, ella comenzó a compartir lo que le había pasado. Vengan y vean, me parece, ¿no? Que he hablado con un profeta importante, ¿no? Y ella comenzó a indagar en lo que estaba ocurriendo, y fueron, ¿no? Con ella, y luego que estaban allí, ellos mismos dijeron, pues ya no necesitamos por lo que tú nos dijiste, mujer, sino que ahora hemos creído nosotros mismos, porque hemos visto y hemos escuchado que este varón fue enviado por Dios. O sea que lo que recibimos nos da una gracia y nos da algo que no conocíamos anteriormente, ¿no? Porque no viene de esta tierra. Te lo dio Jesús de Nazaret, te lo dio el Espíritu Santo, y te hace sentir diferente. Y tú vas y lo compartes con otras personas, ¿no? Y luego esas mismas personas van a decir, ok, qué bueno que me hablaste y todo, pero ahora yo mismo puedo ver, ahora yo mismo puedo escuchar entonces lo que el Espíritu Santo está hablándole al pueblo de Dios, al pueblo de Jacob y a las naciones de la tierra, con todo lo que está pasando. Así que hay que arrepentirse y hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. No hay que bajar a las aguas en el bautismo, y hay que dejar que el Señor nos bautice, ¿no? Con el Espíritu Santo y fuego, que ese mismo Espíritu de Dios desciende a nosotros, ese Espíritu de Dios que ha estado alrededor de su pueblo, con su pueblo. Jesús dijo entonces, ya no estará más con vosotros, sino que estará en vosotros. Así que el Espíritu de Dios, Dios te bautiza con Espíritu Santo y fuego y te sella, y entonces te marca como propiedad de Él. Te ha dado un nombre nuevo, y entonces no te da unas lenguas angelicales, un lenguaje angelical que no es de la tierra, no son las glosalías que salieron de Babel, ¿no? Eso tiene otra función, y Dios dio de su espíritu para que se manifestaran las glosalías en los lenguajes, con mensajes, con interpretaciones, ¿no? Pero el que habla en el espíritu, escuchadlo bien, el que habla en el espíritu, en la lengua angelical, habla misterios a Dios y se edifica a sí mismo. Así que esto toma tiempo, porque para algunos es como revisar algo que ya ellos se lo sospechaban cuando leían el libro de los Hechos y comenzaban a leer lo que ocurrió en el monte Sinaí con Moisés y el pueblo y la miríada de ángeles que se reunieron allí alrededor del monte Sinaí, y los truenos y todo lo que ocurrió, el temor de Dios, la voz del trueno de Dios, la explosión, ¿no?, del ruido en el ambiente, así como pasó en miniatura, pudiéramos decir, en el aposento alto, el día de Pentecostés. Allí ocurrió algo semejante, y entonces ya no eran tablas de piedra donde se iba a escribir entonces la ley, sino que ahora en las tablas de tu corazón se escribiría la palabra de Dios, la ley de Dios y la gracia de Dios. Y por eso entonces fuimos marcados y separados para Dios,
para que aunque estábamos y estamos en este mundo, todavía no somos de este mundo, pero es necesario entender entonces lo que está ocurriendo. Para eso Él nos dio la palabra profética. Para eso Él nos dijo que aprendiésemos, ¿no?, de los hijos de Isaacar, aquellos que eran entendidos en los tiempos y en las sazones de los tiempos. Y Jesús enfatizó esto muy claramente. Y luego hemos venido a entender por el mismo Espíritu, ¿no?, que para Dios no existe el tiempo y el espacio, que cuando Él habló ayer, Él estaba hablando hoy, y cuando Él habló ayer y hoy, está hablando mañana. O sea que para Dios no hay diferencia. Él es el eterno yo soy, un presente continuo que no tendrá final. Entonces, ese es el Dios que le servimos. Él es el arquitecto de la creación del universo. Él es el que ha puesto todas las cosas en su lugar. Él es quien sacó de lo invisible y lo trajo a lo visible para que nuestros ojos vieran la obra de sus manos. Si pudiéramos decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces toda la palabra está llena de esperanzas, de promesas, de profecías, de cosas buenas, de advertencias. Está llena del Espíritu de Dios. Por eso esa palabra es viva y eficaz. Por eso esta palabra llega al corazón del hombre. Ahí penetra a los huesos y a los tuétanos, ¿no?, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre humano. Y por eso Dios nos recuerda que de esa manera Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y nos preguntábamos, ¿cómo es posible cuando fuimos creados y tuvimos principio, ¿no? Y así Dios puso eternidad dentro de nosotros. Así que tenemos que considerar todas esas cosas, porque muchos piensan, ¿no?, que al morir, que cuando tu corazón deja de palpitar, ¿no?, se acaba todo. Y en realidad es un tiempo de espera para un nuevo comienzo, para las promesas que Dios ha hecho de restauración, donde Dios dividió su eternidad, ¿no?, y puso las tinieblas y el lago de fuego, ¿no?, así como Él puso eternidad en el corazón del hombre. Él creó un lago de fuego, un lugar eterno donde allí será el llanto y el quebrar de dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo que le espera a ese querubín caído que pudo no llamar a una tercera parte de los ángeles de la creación de Dios y los pudo convencer que había manera de traer y establecer un golpe de estado contra Jehová Dios, el creador del universo, ¿no? Obviamente fracasaron todos. Entonces Dios determinó que habría un lugar donde eventualmente todos ellos irían a dar a parar a ese lugar y no podrían escapar jamás de esas tinieblas, eternamente y para siempre. Aquel querubín que se paseaba, ¿no?, delante del Señor, aquel querubín que dirigía la orquesta, ¿no?, del coro angelical entre piedras preciosas, aquel querubín que fue levantado hasta lo alto, cayó hasta lo más bajo, ¿no? Y Dios determinó que él y todos aquellos que le siguieron a él irían a dar al mismo lugar. Una eternidad que no estaba planeada, ¿no?, en los propósitos de Dios, ¿no? Pero Dios, siendo justo, ¿no?, le dio libre albedrío a toda la creación para que todo ser, no con razonamiento, no con una forma de pensar, con una forma de decidir, pudiera escoger entre creerle a Dios, servirle a Dios, obedecerle a Dios, porque lo que Dios siempre ha pedido no era gravoso ni era muy pesado, no eran cargas
pesadas. Jesús mismo se lo acordó a aquellos que insistían en establecer leyes y rudimientos de leyes y se la añadían a lo que Dios le dijo a Moisés en el Sinaí. Y Dios le vino a decir claramente: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cree que para el que cree todo es posible. Entonces, amados, el plan de Dios nos da la ventaja de que vamos a ganar en todo tiempo y nunca vamos a perder. Cuando pensamos en los beneficios de Dios, esta vida es temporera, pero cuando pensamos en la eternidad con el Padre, no tiene igualdad. Así que esperamos esos cielos nuevos, esperamos esa nueva creación. Dijo el Señor: cielos nuevos y tierra nueva haré. Oh, bendito sea su nombre, porque para Dios todo es posible, ¿no? Y entonces Él ha reservado todo esto para aquellos que le creen, para aquellos que perseveraron en Él y para aquellos que no miraron atrás como hizo la mujer de Lot. Entonces, amados, ¿no? Tenemos mucho que recibir de parte de Dios, algo que no es nuestro en realidad, algo que tiene que fluir a través de estos vasos que Dios escoge, porque Él reparte como Él quiere. Él te puede escoger a ti y yo creo que ya te está escogiendo a ti. El hecho de que puedas estar ahí delante de tu celular o de tu tableta o de tu ordenador o computadora escuchando este mensaje, ¿no? Es porque Dios te ha escogido para que sigas hacia adelante con lo que Dios te va a dar. Esto que yo te doy es como una voz que clama en el desierto. Solamente estoy apuntando en la dirección que Dios me ha mostrado, pero es la dirección de Dios. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Esa dirección es correcta, es perfecta. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de cosas que el hombre puede manipular, cambiar, granjear con ellas. No, con Dios no se puede trabajar de esa manera. Y yo decía que yo trabajo como un freelancer, es lo que dicen, no, uno es independiente para trabajar conforme a cómo se pueda hacer, pero yo tengo un lugar a donde yo miro. Cuando yo miro hacia arriba, no, ahí y de ahí espero esta salvación tan grande, porque nuestro socorro viene de arriba, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y entonces todo lo demás aquí en esta tierra, ¿no? Las denominaciones y los grupos y todas esas cosas que se hacen, estamos trabajando como un equipo en cierta manera, pero hay momentos en que Dios levanta una voz que clama en el desierto, quizás porque la voz se atreve a decir cosas que otros no se atreven a decir, y cada cual le dará cuentas a Dios según Dios te llamó, pero tú sé obediente al llamado que Dios te dio, pero necesitas estar seguro y segura de que estás haciendo la voluntad del Señor, y para eso necesitas, después de haber pasado no por el ABC del nuevo nacimiento, ese arrepentimiento, haber bajado a las aguas, haber sido bautizada con Espíritu Santo y fuego, y haber hablado en lenguas angelicales. Eso no es opción, eso es necesario. Después que has pasado por eso, entonces no estamos comenzando estás comenzando a lo que Dios te está llamando a hacer. Y entonces cada cual conforme a como Dios te llamó, tú sírvele al Señor. Amén. Créele a Dios que para Dios todo es posible. Habla, predica el evangelio completo, ¿no? Habla y predica que hay cosas que tenemos que discernir en esta tierra y entre los gobiernos de esta tierra, porque siempre será necesario obedecer a Dios, al que nos llamó, antes que al mundo, a la sociedad, a lo que hay hombres que creen que las cosas deben de hacerse de cierta manera, y si no tiene gracia y no tiene favor de Dios y no tiene el trasfondo de la palabra de Dios, de la suma de toda ella, y no tiene la llenura del Espíritu Santo, entonces
entonces es poco lo que los tales pueden decir. Y esto es algo, ¿no?, que en estos días hablará mucho de quiénes son los que pueden hablar con el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y yo solamente puedo decirle algo muy sencillo, ¿no? Que esto no es cuestión de academia, no es académico, no es cuestión de inteligencia humana. Esto es cuestión de la gracia y el favor inmerecido de Dios. Esto es cuestión de fe. Entonces, amados, entra en el fascinante mundo de Dios, entra en el mundo sobrenatural de Dios por el Espíritu de Dios, al leer su palabra, al clamar a Él, a depender de Él, a darle todo lo que Él te pida. No le niegues nada a Dios. Entonces obedécele, que Dios está contigo, el poderoso gigante está contigo, y el ángel de Jehová te acompañará y te defenderá en todo momento y bajo todas las circunstancias posibles. Acuérdate de quién te llamó y recuerda, ¿no?, el galardón que Dios ha prometido. Cuando tu nombre es inscrito en el libro de la vida, queremos que ese galardón quede ahí en ese lugar para ti, para cada uno de nosotros. Y Dios es el que reparte esos galardones, pero necesitamos que nuestros nombres queden inscritos en el libro de la vida. Entonces es asunto de fe. Habiendo hablado de estas cosas, no como introducción, en estos momentos quiero revisar el tiempo y quiero revisar los sistemas que están a mi alrededor. Entonces creo que todo marcha bien y podemos hablar un poco más de lo que está ocurriendo. Es necesario entender que la proyección profética, si podemos utilizar esa palabra, ¿no?, lo que se presenta hacia adelante, proféticamente hablando, cuando hablamos de las profecías, hablamos de la palabra escrita de Dios. Y recordad que esas palabras que Dios dijo fueron para ese tiempo y para tiempos futuros y para tiempos que tal vez aún no hemos llegado todavía, pero para Dios esa palabra está latente, está viva y está como si la hubiera dicho en esos momentos, ¿no? Así nosotros lo entendemos, así nosotros lo creemos y así nosotros lo enseñamos, ¿no? Bajo la gracia y el poder de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo. En estos días se está hablando de lo que está ocurriendo en Europa. Por eso era importante recordar que todo apunta hacia los dedos de los pies, y ya hemos hablado de esa estatua, de esa imagen que vio Nabucodonosor a través de los milenios y los siglos, ¿no?, hasta nuestros días. Nos encontramos, ¿no?, en ese punto específico, ahí en los pies de esa estatua, en los 10 dedos de sus pies, donde se formaría esa alianza, ¿no?, del hierro mezclado con barro cocido, que en realidad no es algo muy fuerte que pueda haber una alianza permanente, ¿no? Es algo frágil y débil, pero así lo determinó Dios. Lo que está pasando hoy en día, y esos 3 personajes que hablé hace unos días atrás, que posiblemente están tomando cierta forma en estos tiempos para llevar a la Europa de los 10 dedos, ¿no?, a que cambie su manera de pensar, a que cambie su manera de llevar a cabo su estrategia militar, su logística, ¿no?, la cambie, ¿no? Y estamos hablando de la China comunista por un lado, y la China sabemos que ellos han adoptado al dragón rojizo, no como su emblema, no como su representante. Y la Biblia nos habla mucho de las serpientes antiguas y de los dragones alados y de los dragones y del querubín caído. Así que cuando hablamos de la China comunista, no estoy hablando del pueblo de los chinos en
general, no estoy hablando de la maquinaria del gobierno y de los militares, la forma de pensar de los gobiernos y los militares en la China comunista. Y de la misma manera, cuando hablamos de la Rusia, ¿no? De la misma manera presentamos no al pueblo ruso, no, sino al gobierno y a lo que constituye el equipo militar de personas, esa organización militar y ese gobierno comunista. Entonces estamos hablando de gobiernos comunistas que le han cerrado completamente las puertas a Dios, ellos, y le darán cuentas a Dios por lo que han hecho, pero esas personas que están debajo de esos gobiernos, ¿no? Y de esos países, no necesariamente están completamente esclavizadas. Ellos tienen libre albedrío para clamar al Dios del cielo, para clamar al Dios de la Biblia, no a clamar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque de ese linaje, en los días de Noé, Dios repartió y llenó la tierra de la descendencia de Noé. Así que todos esos pueblos en la Rusia son descendientes de los hijos de Noé. Todos esos pueblos en la China comunista son descendientes de los hijos de Noé. Entonces vamos poniendo las piezas en su lugar, ¿no? Que a todos Dios nos ha dado una oportunidad para que podamos buscar a Dios, buscar a Jehová mientras Jehová pueda ser hallado, porque su brazo, no, su misericordia está extendida para todo aquel que cree, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al mismo tiempo que nos dice que no de todos es la fe. Y solamente hay una fe que salva, y es la fe en Jesucristo. Y para creer en Jesucristo tienes que dejarte llevar por el Espíritu de Dios para que puedas ver en Cristo tu salvación. Y entonces en el Espíritu podrás entender todo este historial de los últimos 6,000 años, desde la caída en el huerto del Edén hasta los días de hoy. Y Jesús de Nazaret siempre recordaba eso en sus enseñanzas, como en los días del diluvio, en los días de Noé, como en los días, ¿no?, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, como en los días pasados, ¿no? Así Dios en nuestro tiempo, ¿no?, nos da algunas señales, como en aquellos tiempos, así sería en estos últimos tiempos. Recordad que comenzó todo en la cabeza, pero ese no fue el comienzo en Génesis, ¿no? Ese fue el comienzo después que el pueblo de Dios le dio las espaldas a Dios, y entonces vinieron las consecuencias. Otra vez, el pecado siempre traerá consecuencias y la paga del pecado es muerte, pero Jesús nos da vida para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, amados, queda en nosotros, queda en ti, ¿no?, que le creas a Dios, que indagues en la palabra, que diligentemente vuelvas a escudriñar la escritura, porque ahí encontrarás la salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la suma de toda ella es la verdad y no verás contradicción, pero para eso necesitas el ABC del nuevo nacimiento. Si no has bajado a las aguas, necesitas bajar las aguas. Si no has recibido el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, necesitas ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. No hay opción. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque ya Jesús de Nazaret nos advirtió que cuando Él regrese, lo primero que Él va a hacer es mirar esas lámparas. ¿Quiénes son las lámparas? Nosotros. Y que estaríamos llenos de esa palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra, pero esa lámpara necesita aceite porque es lumbrera en nuestro camino. Entonces está implicado en lo que Él habló claramente, ¿no? La palabra es lámpara y su espíritu, el Ruach HaKodesh, es el aceite de Dios.
Preguntadle a David, que no podía hacer nada sin la unción y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y así nosotros hoy nos recuerda la palabra de Dios que somos humanos como David, que somos débiles como David, mas sin embargo tenemos de dónde agarrarnos en el momento de crisis y de debilidad, ¿no? Oh Señor amado, devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. ¿De qué está hablando? De esta salvación y del mismo espíritu, de la palabra viva y eficaz. Así que cuando David se enfrenta a aquel filisteo, aquel gigante, ¿no? Él toma esa piedrecita, ¿no? De las 5 piedras que levantó, solo necesitaba una, pero no fue la inteligencia y la sabiduría y la destreza de David necesariamente. Fue el espíritu de Jehová quien guió la mano del rey David, el futuro rey de Israel, quien guió su mano para que le diera el golpe mortal a aquel filisteo y luego le cortara su cabeza. Él es perfecto en todos sus caminos y en lo que dice, eso lo cumple, y él da el querer como el hacer y te hace llamar las cosas que no son como si fuesen. Sonó en realidad entre aquel gigante y aquel joven, ¿no? Mas sin embargo Dios por el Espíritu Santo le dio la victoria a David. Así nosotros en nuestros días dependemos del mismo Espíritu que está aquí a mi alrededor, está en mí, y al ángel de Jehová y a los ángeles que Dios ha enviado para que estén a nuestro alrededor. No los vemos, pero aquí están en la dimensión desconocida que nuestros ojos físicos no pueden ver. ¿Y cómo sabemos esas cosas, no? Porque la Biblia está llena de historias donde habían profetas, ¿no?, que estaban viendo en esa dimensión, y habían personajes que estaban a su lado y no podían ver las mismas cosas, y esos profetas oraban para que sus ojos fuesen abiertos, los de esas personas, y ellos también pudiesen ver entonces que hay otra dimensión donde lo invisible ya no es invisible, ¿no?, sino que se puede percibir con nuestros ojos naturales, ¿no?, con la ayuda, obviamente, del Espíritu de Dios. Todas esas cosas son una realidad y las necesitamos. Necesitamos recordar esas maravillas de Dios, porque estamos viviendo en unos tiempos difíciles y críticos, ¿no? Estamos viviendo en tiempos que nuestra fe está siendo puesta a prueba, ¿no? Las cosas que están ocurriendo precisamente ahí en Europa. Pues lo primero es entender que hemos llegado a los dedos de los pies. En el área geográfica del antiguo imperio romano. Ahí estamos, mis amados, y entonces aparece en escena, ¿no?, el nombre de Magog. Pero antes de mostrarles algo sobre el nombre de Magog, que es lo primero que aparece en Génesis capítulo 10, ¿no?, y luego lo vemos ya en Ezequiel capítulo 38 y 39 como Gog y Magog. Es decir, Gog de la tierra de Magog. Cuando se comienza en Génesis, en el capítulo 10, Magog es una persona, hijo de Jafet, de la descendencia del tercer hijo de Noé. No, yo pienso que cuando nacieron estos hermanos, nacieron, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no? Y Dios entonces estuvo con Noé y Dios preparó todo lo que iba a hacer, ¿no? Y Noé tuvo tiempo. Se calcula que unos 120 años, ¿no?, en terminar la construcción del arca. Pero en fin, sabemos entonces que de Jafet tenemos a Magog, y entonces Ezequiel ya habla de Gog y Magog, o sea, Gog de la tierra de Magog, y cuando se habla de ellos se habla de las tierras del norte, ¿no?, de pueblos que estaban en el norte, y la Biblia da cierta información de esas descendencias, de ese linaje. Pero antes de entrar ahí, quiero recordar algo, que lo que está ocurriendo en nuestros días
¿no? Controlar lo que ellos pueden hacer. Y a la verdad que hay muchas de estas cosas que Dios las ha permitido porque las mismas naciones de la tierra se han buscado ese problema. Entonces no le podemos echar toda la culpa, ¿no?, a los chinos, no le podemos echar toda la culpa a los rusos o a los iraneses, no podemos en realidad, cada cual está jugando su papel, pero cada cual le dará cuenta a Dios por la forma en que trata el asunto, ¿no? Si ponemos a Dios a un lado y no confiamos y no procuramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y no reconocemos a Israel, entonces no estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Por eso es necesario recordar en estos momentos que la administración presente que está trabajando en la Casa Blanca no tiene una idea de lo que es el temor de Dios. Repito, la administración presente, el presidente y su grupo, no tienen idea de lo que es el temor de Dios y lo demuestran con sus hechos. La administración anterior, no, aunque no era perfecta, fue una administración que abrió su corazón al consejo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque el presidente anterior insistió primeramente en ayudar a Israel, en ayudar a Jacob, en ponerse al lado de Israel. Entonces, bíblicamente estaba cumpliendo los propósitos inciertas, pero el tiempo y la historia lo dirá y ya la profecía lo había confirmado. Los mismos judíos compararon al presidente anterior con Ciro. ¿Por qué? Porque detrás de Ciro hay una historia, ¿no? Y es ahí donde tenemos que entender que las historias son historias bíblicas del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso sabemos entonces que lo que la presente administración está haciendo no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos le han dado las espaldas a Dios y quizás nunca estuvieron con Dios. Y hay que decir que le dieron las espaldas a Dios. Quizás sea mejor decir no cumplen o no consideran los caminos de Dios del todo. O sea, en otras palabras, que lo que hablan está arreglado. Lo que hablan es política. Lo que dicen tú no puedes confiar en ningún momento con lo que están diciendo porque no temen a Dios. Para mí es como decir, son amalecitas. ¿Estamos entendiendo? Porque cuando Dios trató con los amalecitas, no quisieron escuchar. Insistieron en hacer lo contrario a lo que Dios quería que sucediese. Tanto insistieron que Dios los borró. Pues no dudaría yo que hay mucha descendencia de los amalecitas en la presente administración, al igual que en Europa y en otras naciones de la tierra. Es muy difícil entender esto, amados. ¿Por qué? Porque son personas que no toman a Dios en cuenta. Son personas que no sienten verdaderamente por Israel. Jacob antes, hasta que Dios no trató con él. Después que Jacob luchó con el ángel, como dice la historia, Jacob vino a ser un hombre transformado y ya no era Jacob el usurpador, ¿no? Ahora se llamaría Israel, el príncipe que luchó con Dios y venció. Entonces, amado, es necesario entender estas cosas, ¿no? Y ahora podemos ver mejor, quizás más claramente, dónde estamos proféticamente hablando. En los 10 dedos de los pies. Y decimos 10, valga la redundancia, ¿no? Porque tenemos 5 dedos en un lado y 5 en otro, ¿no? Pero así le plació a Dios utilizar, no, una imagen de un ser humano, ¿no? Y cuando se llegó a los pies, ahí se llegó al tiempo en que, no, el reloj está
Y poco se dice de esa piedra angular que vendrá y golpeará los pies de esa estatua. Pero esa piedra angular ya la hemos hablado anteriormente y ha sido identificada como el Cordero de Dios, como Jesús de Nazaret, ¿no? Que la golpeará para establecer su reino, el primer reino. Entonces, después de haber dicho todo esto, quiero hacer un comentario porque si nuestra nación, esta administración ahora, quiere acorralar a Rusia como un león herido, ¿no? Y eso es peligroso porque un león herido puede hacer cualquier cosa por defenderse. Entonces, cuidado con tratar de hacer cosas con naciones y personajes que tienen poderío militar y sabemos que tienen un poderío se pudiera decir entonces que hubo una confrontación nuclear a causa de lo que describe el profeta. El profeta describe como que las personas estando de pie, sus ojos se desvanecieron, su boca se desvaneció, su piel, su lengua se desvaneció, se hizo nada hasta que quedó fuera de lo que es lo físico. En otras palabras, quedó como algo que está extinto, ¿no? En ese momento el ser humano y hasta sus huesos y todo quedó incinerado completamente. Y sabemos entonces que con las pruebas que se hicieron, ¿no? Con la primera bomba nuclear y luego el desastre que ocurrió y la tragedia que ocurrió en Nagasaki y en Hiroshima, ¿no? Hay evidencia, ¿no? De cómo los cuerpos quedaron incinerados, ¿no? Aún en la calle y solo quedó una sombra, ¿no? Impregnada, ¿no? En el asfalto, en el lugar donde estaban esos cuerpos, pero no quedó vestigio alguno de esos cuerpos, ni carne, ni hueso, ni nada. El profeta habla que la carne se deshizo. Entonces, es muy probable que se está hablando de los efectos de una confrontación nuclear. Sabemos que ocurrió una primera guerra mundial con armas convencionales, una segunda guerra mundial que comenzó con armas convencionales, pero en el 1945 se hicieron las pruebas aquí en Alamogordo, o más bien en el Trinity Site, unas 70 millas de donde yo estoy, y ahí probaron por primera vez en junio del 1945 la primera bomba nuclear atómica, ¿no? Bomba pequeña comparada con lo que hay hoy. Entonces es lo que usaron en Japón poco tiempo después para terminar la guerra. Entonces, si hubiese una tercera guerra mundial y cada cual con potencias que tienen a su alcance en su arsenal, tienen armamentos nucleares, si uno comienza a utilizarlos, lo más probable es que otros entonces hagan lo mismo. Y entonces tenga usted una idea de lo que puede pasar, no si esos misiles armados con cabezas nucleares comienzan a ser sembrados por diferentes ciudades y países, ¿no? Es trágico, ¿no? Pero vamos a confiar de que Dios en su sola potestad, ¿no? Quizás permitirá que algo así ocurra más adelante, adentrados en la semana 70, no en la primera mitad, cuando el templo será reconstruido o construido otra vez, ¿no? Y los dos olivos estén administrando en esa primera mitad, sino más bien al final de la segunda mitad, en lo que llevaría a las naciones de la tierra a confrontar al Cordero de Dios en Armagedón, en el valle de Jezreel. Y la palabra es clara al respecto: pelearán contra el Cordero, mas el Cordero los vencerá. Entonces, aquí vemos cómo hay lugar para que haya una confrontación nuclear, pero ¿qué va a hacer eso contra
contra el Hijo de Dios. No podrá hacer absolutamente nada. ¿Qué podrá hacer eso contra cuerpos glorificados? Si nosotros vamos a estar con Jesús, con cuerpos glorificados, y el Israel de Dios estará escondido, guardado en la tierra, en algún lugar secreto, ¿no? Hasta que Dios entonces no les permita entrar en su primer reino y establezca los 12 tronos, ¿no? De las 12 tribus de Jacob ahí en Israel durante el milenio, ¿no? Así que Dios tiene cosas extraordinarias y promesas hermosas para Jacob y para nosotros, para la iglesia. Por eso es que queremos entrar al primer reino, pero para eso necesitamos nuestras lámparas llenas de aceite. Por eso es tan importante, es tan básico y sencillo, pero al mismo tiempo a algunas personas se les hace tropezadero esto del Espíritu Santo, de la llenura, de hablar en lenguas angelicales. No entiendo la verdad por qué, porque todo lo que Dios te da es bueno, acéptalo, recíbelo y gózate en el Señor. Entonces, amados, todo esto es necesario para poder entender hacia dónde vamos, ¿no? Están esos dedos ya ahí en el área geográfica, que es la Europa, ahí está el asunto, ¿no? Y al mismo tiempo hay naciones poderosas que pueden influenciar a Europa a tomar decisiones. Y dije 3 naciones, y porque me faltó una, ¿no? Y es que hay otra nación que aparentemente no tiene mucha influencia global, no, pero está buscando el poderío nuclear, y es Irán. Está haciendo todo lo posible para obtener armas nucleares. Y esto no estoy mencionando a Corea del Norte, porque no creo que quizás Corea del Norte puede tomar parte en lo que ocurra eventualmente, pero Irán ya es parte de la historia. En Irán estamos hablando de los persas. En Irán estamos hablando de un gobierno que detesta a muerte a Israel. No la población de Irán, sino el gobierno de Irán. Tenemos el oso en Irán ya identificado. Tenemos a Gog y a Magog. Si usted traza una línea vertical, llega y cruza la ciudad de Moscú. Mesec aparece en la Biblia. Si acaso tengo unos minutitos, le voy a leer algo sobre esos descendientes de Jafet, ¿no? Incluyendo a Magog, ¿no? Y aparece Rosh, que es cabeza, ¿no? Y lo mencionan, ¿no? Tubal, y aparecen otros ahí en ese grupo de personas identificados por nombre. Así que sabemos y tenemos una idea histórica también, pero es necesario creerle a Dios y quedarnos firme en la palabra de Dios y no estar escuchando por ahí luego muchas cosas que se hablan y se dicen, pero que más bien es algo de Hollywood, por decirlo así, por vender una taquilla, por hacer algo escandaloso, ¿no? Y la sociedad se le hace más fácil, ¿no? Creer lo que presenta Hollywood que lo que presenta la palabra de Dios, y más aún respecto a las profecías. Y la verdad es esto, que mientras las personas no nazcan de nuevo, por eso es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Mientras eso no ocurra y las personas sean llenas del Espíritu Santo, va a haber mucha confusión, va a haber duda y va a haber mucha incredulidad. Pero así, no de todos sería la fe. Pero tú y yo somos de los que hemos creído, y ya que hemos puesto la mano en el arado, no vamos a mirar hacia atrás. Vamos a proseguir hacia adelante. Y lo único que Dios te pide es que tengas fe. ¿Por qué fe? Porque estaremos mirando al invisible Dios. ¿Y cómo podemos explicar algo así? Por la fe. Pero Él no se equivoca. Entonces, amados, hay que recordar algo, que lo que se está preparando en estos momentos quizás es una preparación para el escenario que se va a presentar en la nueva Europa, ¿no? Porque tienen que haber cambios. Si la China comunista oprime por un lado, presiona, y Gog y Magog con lo que está haciendo está presionando también, y otros países, incluyendo el nuestro, están presionando al león herido, a la Rusia. Ese león herido puede hacer cosas que luego
otras naciones se arrepientan de haber empujado al león herido de la Rusia, ¿no?, hacia una esquina. Entonces, esas cosas pueden pasar, ¿no? Eso ha pasado, ha ocurrido en la historia, y entendemos que la historia se repite. Además, Irán, por otro lado, continúa con la búsqueda de lograr esos armamentos nucleares, y está haciendo cualquier cosa, y ella cree que lo va a hacer ya, que ya tiene suficiente plutonio, como dicen ellos, para construir su primera bomba, artefacto nuclear. Y precisamente, ¿no?, insiste en hacerle daño a Jacob, a Israel. Entonces ya sabemos que Jacob regresó a su casa y no podrá ser sacado de ella. Algo terrible va a acontecer a aquellos que se levanten contra Jacob, contra Israel. Entonces vamos a estar pendiente de unas notas que tengo aquí, por favor, si está conmigo, y vamos a considerarlas. Y escuché, de hecho, hablando de lo que está ocurriendo en Europa, ¿no?, con lo que está ocurriendo en Ucrania, y lo que está ocurriendo alrededor de Ucrania también. Grecia ha hecho un comentario, y eso, a la verdad, que es algo que no sé si lo podrán probar de alguna manera, o no sé qué es lo que hay detrás de ese comentario que hizo Grecia. Pero Grecia dice, y el asunto de Grecia es que Grecia pertenece a la OTAN. Grecia es parte de NATO, de la OTAN, como se le dice en español. Entonces, al Grecia decir que Rusia atacó una villa o una ciudad o una región que le pertenece a Grecia, es como decir que Rusia atacó entonces a la OTAN, ¿no? Y eso es algo que se ha tratado de evitar completamente. De parte de Rusia, la intención nunca fue atacar ningún país que pertenezca a la OTAN. Entonces, esto, no sé, esto es algo que se comentó recientemente, creo que en esta tarde. Estarán hablando de eso, quizás ya se resolvió, quizás no se ha resuelto, pero lo digo porque puede ser una provocación. Y recordad que en el libro de Apocalipsis se habla de espíritus a manera de ranas, y eso es un poco, ¿no? Claro, es una ilustración en este momento cuando se utiliza a manera de ranas. ¿Por qué? Porque las ranas saltan de un lugar a otro. Aparecen espíritus a manera de rana que andan por las naciones, pensamos saltando, ¿no?, por las naciones para provocarlos a guerra. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Porque si hemos entrado y estamos en los dedos de los pies, y ya apareció claramente, porque la China siempre ha estado ahí, y su relación con el dragón siempre ha estado ahí, ¿no? Pero la China ha decretado que ellos quieren convertirse en la primera potencia mundial para los finales de esta década. Para el 2030 más o menos, ¿no? Lo han dicho. La Rusia, Gog y Magog, digamos entonces que Gog y Magog Rusia tiene que ver con esos pueblos de Gog y Magog, sin olvidarnos de Siria, que está al norte también de Israel, de los sirios, y otras naciones que aparecen mencionadas en la Biblia, ¿no? Si Rusia entonces está haciendo estos movimientos, y encima de eso Irán quiere también entrar en la escena, pues ya tenemos un trío, ¿no?, por decirlo así, que son enemigos del Dios de Israel, del Dios de Jacob. Entendamos esto, porque Irán pueden creer en Abraham y tener sus profetas, pero si no creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces están
equivocados, y ese odio que el gobierno de Irán siente por Israel es una provocación que proviene de la misma fosa del infierno. Y ellos tendrán que darle cuenta a Dios por ese odio que ellos tienen contra Israel. Y caerán, porque ese es el destino de todos los que se levantan contra Israel. Caerán y no se levantarán. Tenemos a un lado a la China comunista, tenemos a Rusia y tenemos a Irán. Entonces, algo estará ocurriendo en Europa que los llevará a cambiar de estrategia y a hacer cosas que nunca antes habían hecho. Y ahí esos 10 dedos, ¿no?, tratarán de formar esa alianza, pero como es barro cocido con fuego, con hierro, no será una alianza duradera ni será firme, ¿no? Es algo débil, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso. Entonces, si Grecia, esas amenazas que acaba de decir, eso puede ser una provocación como esos espíritus, ¿no?, a manera de ranas, provocando a la guerra. Pero hay que ver en qué termina este comentario que Grecia hizo. Vamos a la palabra de Dios, donde primeramente aparece el nombre de Magog, porque es lo que necesitamos hacer. Y si esto me está trabajando bien, voy a leer aquí en Génesis capítulo 10. Tengo los sistemas al día. Dice: y estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, y aquí por donde vamos a ir solamente por ¿no? Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec. Y Mesec, hay algunos que piensan que es un juego de palabras, Mesec, que puede implicar a Moscú, Mesec, Moscú. Entonces, escribí una nota aquí que la quiero leer, y dice: Magog es mencionado por primera vez como descendiente de Jafet, hijo de Noé. Ahora hay que ver una referencia escatológica en Ezequiel. Anote Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Y en el idioma hebreo se une la definición de tierra de Magog, y se identifica como Gog y Magog, o sea, Gog de la tierra de Magog. Cuando hablamos del capítulo 38 y 39 de Ezequiel, necesitamos recordar cómo Dios hace las cosas. Y lo he dicho antes, cuando Dios dijo algo en el pasado, lo estaba diciendo en ese mismo momento. Cuando Él hizo una profecía para el futuro, lo estaba diciendo al mismo tiempo que se la estaba dando al profeta. Pero para Dios, Dios veía ese momento y veía este momento 100 años, 500, 1000 años después, los estaba mirando al mismo tiempo. ¿Qué digo con esto? Que para Dios el tiempo y el espacio como nosotros lo conocemos no existe. Él está viendo el pasado, el presente y el futuro instantáneamente. Dios lo está viendo todo instantáneamente. Y algunos profetas como Isaías hablan de que Dios siempre, ¿no?, antes de terminar lo que está diciendo en el principio, ya había creado el final. Por eso mismo, porque Dios está mirando entonces todo relativamente desde su posición como el Dios eterno que está en todo tiempo y en todo lugar y a la misma vez. Cuando leemos los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, vamos a ver aquí, ¿no?, eventos que están por acontecer, ¿no?, hacia el final de la semana 70, para el tiempo de Armagedón, que tienen que ver con Gog y Magog.
Al mismo tiempo que Gog y Magog aparece también al final del milenio, ¿no? Podemos ver en el capítulo 39 señales de ese final, al final del milenio, cuando Dios hace descender fuego y azufre del cielo. Y menciona a Gog y a Magog. Y al mismo tiempo, cuando leemos el capítulo 38, y Dios le dice al profeta, dile al norte, da acá, y llévalos alrededor de los montes, no de Jerusalén. Y cuando Gog y Magog y las huestes que están con él llegan y suban a los montes de Israel, ahí Dios hará estragos con ellos y las naciones verán y honrarán y se darán cuenta que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios. Entendamos esto, cuando leas el capítulo 38 y 39, primeramente, pídele a Dios, ¿no?, que te llene de su Espíritu Santo. Es necesario esa lámpara con aceite, porque si no, es como entrar en un lugar y hasta que no prendes el bombillo, no puedes ver. Piensa que ese bautismo en fuego te enciende esa luz en el lugar en que estés y podrás ver y entender de qué estamos hablando. Recordar esto, el capítulo 38 y el capítulo 39 de Ezequiel. Entonces, hay algo más que podemos decir aquí. Vamos a ver si hay una cross referencia. Vamos a ver. Ok. Vamos a darle hacia atrás. Estamos. Ezequiel 38. Vamos a llegar a Ezequiel 38, versículo 2. Y ahí le dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. Esto se hizo después por los hebreos, por los judíos, ¿no? En Génesis aparece Magog solamente como el hijo descendiente de Jafet. Y aquí, según la traducción que se hace en Ezequiel 38, se habla, pon tu rostro contra Gog, ya un personaje o un pueblo o naciones contra Gog. ¿En cuál tierra? En la tierra del norte, en la tierra de Magog, príncipe de la cabecera, Rosh, de la cabecera de Mesec, Moscú y Tubal, y profetiza contra él. Entonces, ahí hay una explicación de lo que va a acontecer con esos que se levantaron contra Jacob y contra Israel. Entonces, vamos a Ezequiel capítulo 39, en el verso 6. ¿Y qué le dice Dios al profeta aquí? Y enviaré fuego sobre Magog, la tierra de Magog, y sobre los que moran seguros en las islas, y sabrán que yo soy Jehová. Y otra vez aquí el profeta habla y presenta un escenario que muy bien puede estar sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Cuando se habla del final de la semana 70 y cuando se habla del final del milenio de Cristo. Son eventos extraordinarios y proféticos. Pero como Dios ve todo simultáneamente, sus profecías, Él las hace y lo puede hacer y lo ha hecho. Profecías paralelas y profecías que se entretejen entre sí al mismo tiempo, aunque pasaron en tiempos diferentes. Cuando Jesús estaba en el templo, Él dijo, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y también llegó a decir, y no pasará esta generación, cuando estaba hablando en términos generales, en términos de los días finales, después que la higuera reverdeciera. Pero Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Vemos profecías paralelas entretejidas
que están sucediendo en el tiempo que se dicen o muy cercano a un futuro cuando se dijo la profecía y al mismo tiempo a 2000 años después. Así es como Dios, pero el asunto es que estas cosas hay que discernirlas no por la academia ni por la inteligencia, por eso hay que discernirlo por el Espíritu, según Dios te dio tu llamado, según Dios te ha dado tu talento, ¿no? Tus dones, porque Dios repartió como Él quiere. Como a los hijos de Isaacar, Dios le dio esto desde antemano, ¿no? Ahora nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios, por medio del Espíritu Santo, Dios puede repartir el mismo don a todos los que Él quiere y a todos los que Él llame al mismo tiempo. Pero es Dios el que llama, es Dios el que reparte. Nosotros podemos entender y entonces hablamos esta palabra profética y recomendamos e insistimos a todo creyente que sea lleno del Espíritu Santo, porque será la única manera de poder atar los cabos y poder entender lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y en el fascinante mundo de las profecías y de la palabra de Dios. Entonces quería hacer ese comentario sobre Gog y Magog, porque vamos a estar escuchando sobre eso, pienso yo ahora, cuando personas comiencen a tratar de explicar lo que está ocurriendo con la Rusia y lo que está ocurriendo en Europa. A la verdad que no podrán en realidad atar los cabos si no son personas que le han permitido al Señor que los llene de Espíritu Santo y fuego. Yo tomé unas notas aquí, simplemente unos apuntes que era importante recordar. Ya les hice el comentario. O sea, cuando hablé de la Primera Guerra Mundial, eso es histórico, pero hay unas diferencias grandes entonces. Y ocurrió una Segunda Guerra Mundial, eso es histórico, ¿no? Y ocurrieron cosas terribles con los armamentos nucleares y no queremos comparar esto como para nuestro tiempo, que ocurra una confrontación con armamentos nucleares, pero eventualmente, según las profecías, parece que sí va a acontecer, pero posiblemente ya en el tiempo final de la semana 70, ya cuando venga el Señor y reúna en el valle de Jezreel a todas las naciones de la tierra y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces, quizás en ese tiempo ocurra algo así. Pero lo que nos concierne a nosotros como pueblo de Dios y ustedes que están escuchando, ¿no? Es que hemos llegado al tiempo de los dedos de los pies. Esto es fundamental, tener este entendimiento y no por la palabra de Dios, conforme a la estatua, a la imagen, a la visión, al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Esto es Europa, ¿no? Y que hay unas fuerzas contrarias mayores, como es la China comunista, como es Rusia en estos momentos, ¿no? Y con lo que Irán quiere hacer con los armamentos nucleares, tener acceso a armas nucleares. Entonces, estos tres pueden hacer que este orden de naciones que están representadas en Europa, ¿no? Por los 10 dedos de los pies, cambien su estrategia y su logística con la OTAN, con la manera de defenderse, con la manera de bloquear a otras naciones, utilizando el petróleo, utilizando la energía, utilizando aún la manera en que los bancos se comunican unos a otros para poder llevar a cabo transacciones entre banco y banco, ¿no? Y eso tiene un nombre, o sea, en las palabras, las letras que identifican esa red es SWIFT, creo que le dicen SWIFT.
Y esos que pertenecen a SWIFT, actualmente esas naciones tienen acceso directo, ¿no? Para poder cambiar, comprar y vender, utilizar el dólar como referencia para poder hacer sus negocios. Y Rusia es parte de ese SWIFT, de esa red, de ese net, ¿no? Si lo miramos como una net, como una red. Entonces ya creo, tengo entendido que en esta hora ya a ciertos países de la Rusia o ciertos bancos grandes de la Rusia se le ha impedido que utilicen el SWIFT. En otras palabras, los han sacado del SWIFT. Para añadirle sal a la herida, ¿no? Como se dice, si la Rusia se ve acorralada y de cierta manera que no tiene otra opción salvo rendirse en el sentido de dejar de avanzar contra Ucrania, entonces tendrán ellos que decidir qué es lo que van a hacer. Y es posible que el líder ruso decida entonces atacar más fuertemente, ¿no? Con el poderío militar que ellos tienen unos armamentos nucleares, ¿no? Extraordinarios en los submarinos, en los bombarderos, en todas las áreas militares. Rusia tiene una cantidad de armamentos nucleares que eso es algo preocupante, ¿no? La China comunista también, pero quien está herido en estos momentos, ¿no? Es Rusia. Entonces hay que buscar la manera de, quizás algunos digan, pues es demasiado tarde, se debió de tratar esto con mayor anticipación. Pero recuerde que Dios está en control de todo esto. Dios está permitiendo, mencioné que Dios pone reyes, quita reyes, conforme a lo que se está haciendo y cómo afectaría a la nación de Israel. Las profecías se cumplen, pero siempre todo va a girar alrededor de las consecuencias que le puedan ocurrir, ¿no? Y acontecer a Jacob, a Israel. Hay que tener cuidado con esto. Si Rusia fuera un estorbo en lo que va a hacer, de seguro que Dios se va a encargar de eso. Tenemos que confiar en Dios, igual que con la China comunista, igual que con Irán. Entonces hay que mirarlo de esta manera, mirando a la Europa, ¿no? Los 10 dedos de los pies. Ahí habrán los cambios estratégicos y de logística, ¿no? Como se dice. Entonces, mirando lo que está pasando aquí, en el 1948 ya Israel entra en escena. Esto no se le puede dar marcha atrás al 1948. Lo que ocurre del 1948 para acá tiene que ver específicamente con lo que le pueda pasar a Jacob. La prueba está que la guerra de los 6 días por los egipcios y los árabes que se levantaron contra Jacob, no, ellos mismos testificaron, no, de que cosas increíbles y sobrenaturales sucedieron en el desierto a favor de los judíos. Y eso quedó registrado en la guerra de los 6 días. Entonces, hoy en día vemos ahora lo que Rusia está haciendo, ¿no? Y volvemos entonces y nos damos cuenta que todo lo que está ocurriendo, ¿no? En Europa, ¿no? De alguna manera tendrá que ver con lo que le pase a Israel en el futuro. Y ese cambio, ¿no? De gobierno y de estrategia entre las naciones que componen la Europa será significativo. Y todo esto que estamos viendo hoy, los controles para comprar, para vender, los controles de los pasaportes de las vacunas, los controles a causa de lo que pasó con el COVID, los controles en cuanto a la inflación, que es rampante y sigue subiendo, y todo lo que pueda venir por ahí que afecte los bancos, las finanzas, afecte la provisión de los alimentos y todas esas cosas, ¿no? Van a afectar, ¿no? A esta nación
y van a afectar a todas las naciones de la tierra. Todo esto apunta a que en Europa se trate de establecer algún tipo de orden y de control para evitar entonces las consecuencias de lo que está ocurriendo hoy con la economía. Tengamos en cuenta y la palabra de Dios siempre es segura, es como un ancla que nos va a ayudar a entender todo esto, y con la ayuda del Espíritu Santo nos va a apuntar siempre en la dirección correcta. Estos solamente son unas notas que quise escribir aquí porque tienen que ver con lo que está pasando en Europa. Y confiemos en Dios, primeramente. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ayude, que nos haga poner las piezas en su lugar para que podamos hablar de una manera bíblica, creyéndole a Dios y exponiendo esta profecía, esta palabra de Dios que tenemos ante nuestros propios ojos, que habla claramente que hemos llegado a los tiempos finales. Justo, ¿no? Cuando el león de la tribu de Judá, ahora estamos hablando de otro león, el león de la tribu de Judá, regresaría a esta tierra para establecer su reino, el primer reino, el milenio de Cristo. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Será hasta la próxima ocasión, Dios mediante. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Buenas noches.